¿Qué tal, amables televidentes? Aquí Balance Financiero en su edición correspondiente esta semana. Hay situaciones que son muy personales, no tienen por qué salir al aire. Hay situaciones que son muy privadas, no tiene por qué saberlas nadie. Pero en Balance Financiero nosotros estamos de fiesta. Estamos celebrando el cumpleaños de uno de los cabezales, de uno de los troncos de la fiscalidad dominicana y por ende uno de los orgullos de Balance Financiero. Nosotros saludamos a Francisco Canahuate en su día de cumpleaños, de manera que estamos muy orondos de tenerlo duro y curvero, tenerlo en una vida económicamente activa y tenerlo sobre todo con una vida aspiracional sin límite. Francisco, nosotros estamos totalmente orgullosos de que tú cumplas años y este es un programa que te lo dedicamos. Alcedo, sigue. Sí, hay que seguir de manera regocijada. Primero, reiterando las felicitaciones al hermano Francisco Canahuate y Disla, uno de los pilares fundamentales de Balance Financiero y el pilar fundamental del mundo de los impuestos. También nosotros queremos felicitar a toda su familia porque yo creo que don Francisco Canahuate ha dado ejemplo, no tan solo en la contaduría y la tributación, sino también en la vida familiar, que nosotros seguimos pensando, a pesar de muchos ataques, que la familia es la célula fundamental de la sociedad. La célula, no cédula, sino la célula fundamental de la sociedad, y por eso es que hay que siempre tratar de que la familia ocupe un lugar importante. A los amigos televidentes, bienvenidos a este programa que confiamos en Dios, va a ser muy interesante y dedicado a todos ustedes con los diferentes segmentos, y nosotros le pasamos la palabra a Francisco para que primero a Fabio, para que entonces Fabio complete la introducción. Sí, pues yo feliz de estar aquí en la compañía de mis tres grandes amigos y de tenerlo a ustedes frente a la pantalla. Hoy es el día de San Francisco y por ello Francisco Canahuate cumple años y le deseamos la mayor de las felicitaciones y que este cumpleaños se repita por muchos más. Hoy se celebra en Bánica el Día de San Francisco, una fiesta muy religiosa. Sí. Y que realmente se atribuye, ¿verdad?, el nombre de Francisco. Él no tiene nada que ver con el sur, ¿eh? No, pero es de allá de donde Bartolo Colón. Sí, pero el nombre de Francisco viene de San Francisco, porque nació un día como hoy. Hoy cumpleaños también otra persona querida de Balance Financiero, la señora Emma Polanco, cumpleaños hoy también, que felicitamos. Que también es rectora de la Universidad Autónoma. Sí, señor. Así que, Francisco, mis felicitaciones y espero podértelo decir muchas veces más. Lo primero que debo hacer es agradecer tanta generosidad y yo soy quien da las gracias al Señor por mantenernos en el camino y regalarnos amigos tan queridos, tan fieles y tan competentes. Y a ustedes, amigos televidentes, a celebrar el día hoy domingo, hace un par de días que se celebró este cumpleaños mío, pero se sigue regocijando la comunidad nuestra a nivel de fraternidad. Así es que bienvenido a su espacio. Bueno, entonces, luego de las palabras, las expresiones esperadas de Francisco Canahuate, el cumpleañero, y a quien está dedicado en todas sus dimensiones en esta edición, nosotros vamos a una brevísima pausa porque por encima del cumpleaños hay temas importantes que o lo homologan, lo igualan o se parecen a la festividad del cumpleaños. Hay temas importantes que tenemos que hablar con ustedes. Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar, por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos.
soy Yomerfi Santamaría y estamos muy felices de que Bravo ha llegado a la ciudad de la Constitución, San Cristóbal. Decíamos hace un momentito que en adición a la importancia del cumpleaños de Francisco Canawate hay otros temas que también revisten interés y ameritan que los tratemos en nuestro espacio. Balance Financiero está en sesión permanente hasta tanto se concluya todo el proceso de la reforma del pacto fiscal, que no debe estar olvidado, que lo que acumula es un atraso. Entonces, en ese aspecto, se ha dado mucha importancia a los pronunciamientos del licenciado doctor ingeniero Maín Díaz, es director de la Dirección General de Impuestos Internos, porque él vivió todo ese periodo allí dentro y conoce el intríngulis, tiene el pulso de la fiscalidad por encima de nosotros que somos usuarios e interventores, pero él está de aquel lado del mostrador, dirían los colmaderos de Baní. Entonces, últimamente él ha cobrado un protagonismo y no es que la gente se lo ha dado, sino que es que lo tiene por el dominio de la información. En el último pronunciamiento, que ni siquiera lo pude tomar digital, sino cortar un pedacito del periódico, hay un centro de asesoría económica que parece estar ligada a él y dice que esta reforma, está hablando de la reforma tributaria, esta reforma es más moderada que la de 2021, que nosotros recordemos en 2021 lo que hubo fue un intento, que buscaba recaudar alrededor de 2.5% del PIB. Ahora él lo sitúa entre el 1.5 y el 1.7 del PIB. Es decir, unos 185.000 millones. Eso era en el 21. Ahora se habla de 110.000 millones. A precio de 2024. En un análisis presentado bajo la consultora Economot, Díaz advirtió que, aunque una reforma en torno al 1.5% del PIB podría proporcionar un respiro temporal, no solucionará el problema fiscal del país, ya que se prevé que el gobierno aumente el gasto en la misma proporción. Porque yo comienzo este segmento, que no anoté el tiempo, pero el director lo lleva allí. ¿Por qué yo comencé este segmento proponiéndole a ustedes hablar de este pronunciamiento? Porque hace unos meses el CRES tuvo un evento muy importante, unos panelistas internacionales, y planteaban que en la medida que tú aumentas la recaudación, si lo que hace es que aumenta el gasto o lo consume en el gasto, va a seguir la espiral y la situación fiscal sería, y económica y financiera sería la misma, Francisco. Mira, para mí es difícil hacer un juicio de valor sobre un pronunciamiento basado en informaciones que para mí son desconocidas hasta este momento. El buen amigo Maín Díaz está haciendo grandes aportes al debate nacional en cuanto a su planteamiento, pero parece que él dispone de informaciones de lo que será la propuesta de reforma que yo no tengo en mis manos, y aunque la tuviera no me atrevería a pronunciarme mientras no lleguen al Congreso Nacional, porque hay muchos borradores que andan circulando y eso pues puede ser una luz o una confusión, porque si lo que se está por someter al Congreso al final se cambia, entonces lo que se ha dicho carecería de fundamento y no me gusta opinar de lo que no conozco. Ahora, pero si hay un hecho real, y es que el ministro de Hacienda ha dicho que se persigue
110.000 millones de pesos. Sí, pero está hablando de ejes, no ha hablado de un proyecto de figuras tributarias específicas. Lo que habló fue de los ejes fundamentales de lo que es la reforma según se ha anunciado. Pero insisto en que debo tener un proyecto de ley sometido al Congreso Nacional a fin de poder emitir una opinión objetiva y que sea sustentable en función de eso que todo el mundo conoce. Pero ahora estamos hablando de informaciones, si se quiere, privilegiadas, que pequeños núcleos conocen o que le dan la validez de que eso será lo que va al Congreso Nacional. Y eso es un poco aventurado. Correcto. Porque mientras no se someta el proyecto, no se sabe lo que va a entrar. Y mientras no salga del Congreso, tampoco se sabe lo que va a salir. Eso es muy, muy sabio de Francisco y por eso le dimos la palabra en primer turno, por lo riguroso del tema, su capacidad analítica y su cumpleaños, Alcedo. Sí, mira, yo pienso, igual que don Francisco, que volvemos a felicitar aquí en el aire, de que el tema de la reforma tributaria y fiscal es un tema bastante complejo y delicado. Y entonces coincido con él en que debemos esperar real y efectivamente cuál es el proyecto de ley que enviará el gobierno a la Cámara Legislativa. De entrada, sí a nosotros nos preocupa, porque no, en cierta medida no se ha seguido la recomendación que había hecho en meses anteriores el hermano Fabio Roa, el primo Fabio, en el sentido de que este tipo de iniciativa legislativa debería consensuarse, debería entregarse a una comisión de expertos. Posible que se haya hecho, pero también no a la luz pública, pero es decir, que se estuviera a mano las opiniones, las recomendaciones de diferentes sectores, porque hemos visto que han salido a defender sus partes aquellos sectores económicos que tienen exenciones. También vemos que no hay espíritu de reducción del gasto. Nosotros hemos visto estadísticas del crecimiento del gasto público en los últimos años y son escalofriantes. Es decir, nosotros pensamos que concomitantemente, y siempre la ley 1.12 lo estipula así, que hay que mejorar la calidad del gasto, pero la calidad del gasto se mejora de una forma fundamental recortando los gastos superfluos innecesarios. Es decir, y ahí encadenamos con el sabio Peter Drucker, que dice que el control de costos y gastos debe ser una función permanente de la administración, porque si no, lo más fácil es que los costos se salgan de control. Así que yo, en definitiva, pienso que falta saber cuál es el proyecto de ley definitivo, y a nuestro humilde entender lo que nos preocupa es la falta de consenso que ha habido alrededor del mismo, porque vemos que sectores muy importantes, tanto intelectuales como sectores económicos y financieros, no han sido debidamente consultados y consensuados. Don Fabio. Yo pienso que el proyecto de reforma tributaria o fiscal no está en papel en ningún lado. Debe estar en una computadora que no sabemos quién la tiene. Y es probable que el que menos haya hablado de la reforma sea el que la tenga, pero no sabemos quién es. Porque se ha manejado un hermetismo y un cierre que realmente todo el mundo habla de reforma y se mandan mensajes y cada cual lo enfoca desde el punto de vista de lo que prefiere. Y ahí están todas las preferencias, porque como reiteramos siempre, los impuestos son impuestos y nadie quiere pagarlo. Todo el mundo quiere pagarlo menos. Y que en esta reforma todo el mundo quiere salir favorecido, pero aquí no va a haber favorecido, porque la idea es recaudar más y manejar adecuadamente los recursos. Hay muchos criterios, han habido, naturalmente. Magín Díaz es una autoridad que fue director de Impuesto Interno, tuvo su vida en Hacienda, conoce muy bien los detalles, pero realmente, como dice Fran, la fecha de opinar aún no llega, porque no conocemos. Y opinar sobre lo que no conocemos
pues podemos cometer errores. Es preferible, hay que esperar que el proyecto sea una realidad, que se ponga en papel o que se ponga en dos computadoras más, que seguido sale. Correcto, bueno, muchos temas entre se desarrollan los temas, siguen entrando mensajes de felicitación al cumpleaños de Francisco Canavate. He tenido que silenciar el celular por acá. Los celulares silenciados permiten que uno avance con los temas. Entonces, la situación del Banco Central es que durante la semana, abriendo el mes de octubre, apenas estamos en la primera semana, pues ha anunciado una reducción de 25 puntos en la tasa de referencia, la tasa monetaria, la tasa bancaria de referencia, que es de 6.75 a 6.50, y esto impacta razonablemente o de manera directa el comercio y también el gasto. Muchas personas físicas acceden a préstamos en el sector financiero para consumo, lo que es el criterio de consumo. Tengo que decirle que nos llegan noticias de tasas todavía del 24%, tasas de préstamos personales a consumo a un 24%. Y las tasas corporativas pues se mantienen sobre el 14%. Es muy excepcional una que pudiera ser de una cifra menor, excepto aquellas que tienen como garantía directa el bien que se está adquiriendo, como es el caso de las sonadas ferias de vehículos, donde se ponen tasas preferenciales, pero con el apoderamiento de la matrícula del vehículo, o también buscando generar volumen de operaciones. Bajo la tasa y vendo más dinero, tengo mayor cantidad de clientes. Entonces, es muy importante, Alcedo, que se tenga el feeling del impacto de estos movimientos hacia abajo que viene sosteniendo el Banco Central. No, yo diría, Hermógenes, compañero de panel, amigos televidentes de Escucha, el Banco Central, haciendo honor, yo diría, a su aniversario, porque no nos olvidemos que en octubre cumpleaños el Banco Central. También. Sí, es una buena movida, pero a mí lo que me preocupa, como tú bien dices, el problema está en que el impacto en los préstamos, es decir, en el dinero disponible para comercio, inversión y demás, siguen las tasas muy altas. Sin embargo, la banca sí ha sido muy efectiva en ya reducir las tasas pasivas, es decir, ya yo tengo quejas de amigos, relacionados, parientes, que dicen, caramba, ya nos redujeron las tasas pasivas en las cuentitas de ahorro y demás. Y también ya están enviando informes para la gente que tiene certificados y demás, indicándole que va a haber reducción de tasas. Entonces, yo pienso que eso es algo cierto, pero pienso que todavía en República Dominicana tenemos que hacer un esfuerzo mayor para que la banca asuma de verdad el liderazgo, dado todos los recursos que tiene disponibles. Ahí yo coincido mucho con el hermano Fabio, en el sentido de que hay que poner el dinero disponible a aquellos sectores de la economía, no que tan solo compran y consumen y gastan, sino aquellos sectores de la economía que producen y crean riqueza. Don Francisco. Sobre lo que decía Hermógenes, concretamente, con los préstamos para adquisición de vehículos, no es solamente la titularidad de la matrícula, sino una póliza de seguro full, que le da una garantía total y un negocio adicional, porque normalmente las compañías de seguro están vinculadas con las instituciones financieras que van a atender esas necesidades. Quiere decir que es un préstamo que goza de mucha popularidad, porque se reduce en la tasa, se atiende la necesidad de un nuevo vehículo, aunque el parque vehicular crece, y el fisco se pone contento porque aumentan las recaudaciones del ITEVIS y también de la primera placa y otros impuestos. Y a menor riesgo, menor tasa. Exactamente. Bueno, la situación, viéndolo desde el punto de vista macro, no de transacciones específicas,
es que la banca dominicana está sólida, tiene suficiente liquidez y la política monetaria de disminuir la tasa es para que el banco busque rentabilidad colocando dinero en lugar de que sea el Banco Central que le pague por dinero ocioso. Que nunca hemos estado de acuerdo con esa práctica, pero realmente es lo que rige prácticamente en el mundo. Sí, los depósitos overnight, ¿no? Sí. Correcto. El dinero que no está colocado genera dinero porque el Banco Central le paga para que lo tenga ocioso. Y un punto sobre el que martillamos mucho con el empresariado nacional es esa palabra dinero ocioso. Sí. O sea, tú quieres hacer alarde de la solidez de tu empresa porque tiene exceso de dinero en efectivo en cuenta corriente. Ese dinero tú lo estás aportando gratuitamente al sistema financiero para que en una proporción lo venda a cambio de un interés. Fíjate que igual con los de ahorro te pagan el 5, ¿verdad? Y sin embargo el Banco Central te paga el 6,5. Correcto. Bueno, así estas cápsulas tanto fiscales como económicas, nosotros estamos desarrollando este programa especial dedicado al cumpleaños de Francisco Canawate. Pausamos. Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar, por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos. Soy Yomerfi Santamaría y estamos muy felices de que Bravo ha llegado a la ciudad de la Constitución, San Cristóbal. Nos llenó de satisfacción ver las declaraciones de la directora de la Unidad de Análisis Financiero, Ailín Guzmán, que en su momento fue miembro, participaba muy activamente en Balance Financiero y que compareció luego de estar en la posición en el sentido de retomar el tema del antilavado de activos y donde ella presenta a manera de ejecutoria X cantidad de casos que se conocen al año como operaciones sospechosas, Alcedo. Sí, mira, Hermógenes, también nos unimos a esas felicitaciones y nos las recordamos con mucho aprecio a él en el tiempo que estuvo con nosotros en Balance Financiero por la manera en que se conducía, sus opiniones y demás, y sobre todas las cosas como es ya la costumbre en los jóvenes que participan en la línea de Juanita Canawate, que son excelentes profesionales. Yo quiero, Hermógenes, en este momento, para unirlo con el tema que hemos estado hablando en los segmentos anteriores y como estamos en gestión empresarial, hay un tema que nos sigue preocupando y es que parece trivial, pero lo trivial muchas veces no es sencillo. Es decir, uno lo puede entender muy fácilmente. Nosotros decimos en matemática que un problema que esté mal definido difícilmente sea bien resuelto. Entonces a mí me preocupa, volviendo al aspecto de la reforma tributaria y fiscal. En auditoría es el levantamiento. Exacto. Tú tienes que hacer un buen levantamiento. Entonces, exacto, pero como estamos en toma de decisiones, en la toma de decisiones hay que definir bien lo que se quiere, ya sea con la política, con el proyecto, con el plan. Entonces nosotros vemos que en materia de la reforma tributaria específicamente, tengo la impresión como que no ha sido bien definido el objetivo que persigue el gobierno. Por un lado, dice el ministro de Hacienda que lo que quieren es recaudar 110,000 millones más. Pero por otro lado, vemos el secretario, el ministro de la Presidencia, Paliza,
emite otros juicios. Es decir, el presidente tiene su propio criterio. Entonces nos preocupa porque nosotros pensamos que en materia de reformas tiene que haber un criterio bien definido y una definición bien clara del objetivo del problema que se quiere resolver y bien determinada, bien definida, para que entonces la solución cumpla con los requisitos precisamente del problema y sea una solución que resuelva la situación y no que, como bien señala, por ejemplo, en las declaraciones del señor Magín, en el sentido de que él piensa y adelanta, como dice Francisco, con la información que él posee, que él cree que esta reforma no va a resolver los problemas fundamentales tributarios que tiene el país. Don Francisco. Hablar de gastos y de control y calidad del gasto, hay que vincularlo con las necesidades sentidas de la población. Hoy día vemos grupos reclamando que le envíen servicio de agua potable, servicio de pavimentación de calles, cosas que son muy sentidas y que a veces no tienen un costo alto. A veces uno encuentra ciertas contradicciones. En una avenida que está asfaltada, uno encuentra que están reasfaltando, pero en un sector popular que no hay asfalto y que les resulta difícil la movilidad a los ciudadanos, eso se olvida. Entonces, a veces no tenemos claro lo que son las prioridades para medir igual a cada ciudadano según su necesidad, porque ciertamente el sector popular requiere de voz y de servicio, y a veces encuentra la voz no necesariamente por el servicio, sino por otros intereses. Y pienso que debía haber un plan de seguimiento a este tipo de necesidades para garantizar que el gasto, si crece, sea en favor de esos sectores. Porque a veces organizamos una actividad que puede parecer un teatro y gastamos sumas extraordinarias y se desmonta y ahí terminó el gasto sin beneficio para nadie como colectividad. Entonces una obra pequeña, un servicio fundamental que contribuye a mejorar la calidad de vida del ciudadano, no se va a tomar en cuenta porque no se tiene un programa de atención a esas necesidades. Ese sería mi llamado de atención, que en lugar de ir con una reducción del gasto, se vaya con una sustitución del criterio para el gasto y que se vaya a atender a las necesidades de la población más que los deseos nuestros. Fabio. Sí, bueno, hay que tener bien claro la diferencia en lo que es la calidad del gasto en el sector privado y lo que es el sector público. Cuando yo hacía mi maestría en administración pública, en gerencia pública, pues vimos bien claro como nunca lo habíamos visto, lo que lo hicimos esa vez, la gran diferencia. Fíjate que en una empresa se busca que el dinero sea eficiente. Y tú das un servicio que quiere que el cliente vaya a pagar por él. En lo público, el cliente ya pagó. Y la calidad del gasto no es lo que produzca mayores beneficios, sino satisfacción a la población, que enfrente los problemas sociales de la población. Mientras más se gasta en salud, mientras más se gasta en educación, mientras se gasta en servicio público, pues eso es lo que se quiere. Y no podemos hablar de reducción de gasto como algo favorable a la sociedad. Al contrario, lo que tenemos es que producir más y gastar más en busca de satisfacer las necesidades sociales. Que nadie le falte salud, que nadie le falte educación, que la educación sea de calidad, que la salud sea de calidad y que todos esos servicios, como decía Franco, que la gente camine por calle buena en todos lados. Entonces, ¿cómo va a ser la reforma fiscal? Que
como quiera que sea, rondamos ahí. Pero si es para recaudar 110.000 millones y hay evasión de más de 130.000, no tiene sentido. Lo que hay que hacer es eficiente. Ahora, el ministro de Hacienda puede estar pensando en aumentar por la reforma per se 110.000 millones y mejorar la eficiencia de recuperación de ingresos combatiendo la evasión y conseguir por ahí una medida compensatoria. Pero si la reforma, por hacerla suave y que pase y satisfacer intereses particulares, no satisface las necesidades de recursos que tiene el Estado para darnos a todos un servicio de calidad, poco efecto vamos a sentir si es así. Bueno, pero hay varias formas de aumentar estos ingresos tributarios que no necesariamente tenga que provenir de reforma o pacto fiscal. En la medida que la economía crece, que la actividad comercial se incrementa, en esa misma proporción, dentro de un ambiente formal, habrá de aumentarse las recaudaciones fiscales. No es lo mismo la economía dominicana con un presupuesto de 500.000 millones de pesos a una economía con más de 1 billón de pesos en presupuesto. De 1 trillón. No es lo mismo una economía con contribuyentes en el orden de los 5 o 6 millones de habitantes que una economía con una población sobre 10 millones de habitantes. Tú dirás, bueno, pero ahí hay niños. Y no, es que cuando tú compras Pampers, por decir, bueno, pañales, por no mencionar marca, cuando tú compras los productos infantiles, los niños están siendo el hecho generador del impuesto al CO. Mire, Hermógenes, yo pienso que tanto Francisco como el hermano Fabio han dado en el clavo. Cuando nosotros hablamos de reducir gastos y costos, obviamente estamos hablando de desperdicio, de gastos y costos innecesarios, porque como bien explicó tanto Francisco como el primo Fabio, la calidad del gasto quiere decir que son, digamos, uso de fondos públicos que hace el gobierno para satisfacer necesidades sentidas de la sociedad y por ende que la sociedad tenga un nivel de vida mejor, que esté satisfecha, que tenga buenas carreteras, buenas calles, que tenga buen servicio eléctrico. Es decir que me agradó mucho esa ratificación, ese énfasis, porque precisamente cuando hablamos de elevar la calidad del gasto público, por definición lo que queremos decir es que vayamos a resolver necesidades sentidas real y efectivamente por la población y que van a elevar su nivel general de satisfacción y de bienestar de vida. Don Francisco. Yo creo que vamos a la pausa. Sí, es necesario ir a una brevísima pausa porque tenemos muchos temas financieros y fiscales en la agenda de nuestro programa Balance Financiero en curso y dedicado al cumpleaños de Francisco Canahuate. Volvemos. Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar, por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos. Soy Yomerfi Santamaría y estamos muy felices de que Bravo ha llegado a la ciudad de la Constitución, San Cristóbal. El mensaje del Banco Central respecto a la tasa cambiaria parece que no está codificado, ha sido decodificado.
porque se ha mantenido oscilando muy próximo al 60-25 por 1 el precio de venta de referencia. Y la banca comercial lo ha asimilado como tal. Tú dirás, bueno, pero ¿por qué tiene que ser un mensaje decodificado? Bueno, porque sube a 60.27, baja a 60.21 y baja a 60.19. Mantiene una oscilación en ese orden porque ahí es que lo quieren, porque ahí es que los estudios económicos, los estudios de los índices financieros del país lo aconsejan. Y esto sí que es una deducción, porque tú no puedes decir, fue que yo amanecí casado con el 60-25 y los casados están. No es eso. Es que puede venir de un análisis donde dice, bueno, se castiga o no se castiga la cantidad de dinero circulando, se castiga o no se castiga los precios de venta, la presupuestación, los costos de reposición, etcétera, etcétera. ¿Qué te parece, Francisco? En un ambiente de estabilidad y confianza, y cuando hay reservas internacionales, se puede casi de manera cronométrica manejar esa variable. Lo que hay que evitar es que haya desabastecimiento de divisas en el mercado. Lo que hay que evitar es que siga la indefinición y que genere abstención del inversionista para emprender nuevos proyectos, porque cuando hay amenaza de una reforma fiscal mediana, grande, moderada, exagerada, del tamaño que sea, se convierte en un elemento contingente para cualquier inversionista que aguanta el proyecto que va a emprender hasta tanto se define esa variable. Entonces, esto está muy ligado a esa estabilidad cambiaria que tenemos, pero pudiera estar todavía más estable si el flujo de inversión extranjera y de inversión local fuera permitido, porque las variables que están en discusión se definan y toda la sociedad la conozca. Sí, yo creo que eso es vital, los señalamientos que ha hecho el hermano Francisco, porque de esa manera no podemos olvidar que es necesaria la inversión de los empresarios, tanto locales como extranjeros, en hacer crecer la economía y el influjo de dólares. Amigos televidentes y radioescucha, yo me preocupé recientemente cuando yo vi que con bombos y platillos anunciamos que República Dominicana era la 7ª economía de América Latina, la 7ª. Pero entonces se me cayeron las alitas del alma cuando vi que en materia de exportación bajamos al 10º lugar. Y encima de nosotros están países como Guatemala, Panamá, Costa Rica. Es decir, que yo pienso, y volviendo ahí para el comentario, acoplarlo al de Francisco, que hay que estimular los sectores que crean riqueza. Y la mejor manera, a mi humilde entender, de mantener bajo control la tasa de cambio del dólar, por la simple ley de oferta y demanda, es producir muchos dólares. ¿Y cómo podemos producir muchos dólares? Generando muchas exportaciones y convirtiéndonos también, cómo no, en una potencia exportadora del Caribe y de Centroamérica. Don Fabio. La causa fundamental de esa colocación en el nivel de exportaciones obedece al sector minero, que bajó un 8%. Sin embargo, nosotros, la manufactura subió un 8% y es mayormente de exportación. El turismo ha crecido muchísimo y las remesas de dominicanos ausentes también. De manera que son factores que han compensado en cierto modo el problema minero. La explotación minera, que por el cierre de la Falcon Bridge de Bonao, pues se ha caído el nivel de exportación, pese a que el contrato que se hizo de operación que tenía nos favorecía muy poco a los ingresos del Estado, pero también ese es un elemento que ha disminuido los ingresos del Estado por ese concepto de manera significativa. Por eso es que le quieren meter mano al oro de Romero en San Juan de la Maguana. Sí. El esfuerzo del presidente de la República y su gabinete en procura
de promover los negocios internacionales, la inversión extranjera, son evidentes. Sí. Y en cada uno de los foros en que participa don Luis Abinader Corona, presidente constitucional 2020-2028, utiliza esos foros para mercadear República Dominicana, no solamente como una opción turística, sino como un país estable donde la plataforma operacional permite hacer inversiones seguras y no necesariamente colocación de bonos soberanos, sino de venir a establecer una industria. Y precisamente en los últimos tiempos se ha hablado mucho de los chips, poner una fábrica de chips, y también el desarrollo del mercado médico desde República Dominicana. Son muchos temas, pero el mundo de los impuestos espera. El mundo de los impuestos es el último segmento de balance financiero que trae contenido netamente fiscal. Volvemos. Aquí estamos en su segmento del mundo de los impuestos. Este segmento siempre Juanita Canahuate ha venido a regentearlo. La necesitamos. Yo sé que ella está en los aprestos del cumpleaños de su padre, Francisco Canahuate. Pero cosas importantes dentro de la reforma fiscal. Si República Dominicana necesita una reforma tributaria, y se prueba que realmente es necesaria, ¿por qué los partidos políticos tienden o aspiran o han hecho demostraciones, han enviado señales de oposición a esos proyectos? Y muchos de ellos dicen no es necesaria, se resuelve limitando el gasto. El Estado Dominicano ha mandado señales de ponerse un poquito más pequeño en algunos ministerios y otras direcciones generales e instituciones, como una manera de decir estamos en actitud hasta de reducir la cantidad de diputados, Francisco. La vida me ha permitido encontrar actitudes contraproducentes y contradictorias en ese sentido. Partidos que estando en la oposición critican las reformas cuando llegan al poder, son los primeros que acrecientan el tipo de reforma que antes negaban. Entonces parece que hay que avanzar en el concepto de Estado más que en el concepto de gobierno. Y el Estado requiere una política responsable de que tengan matices diferenciados los partidos, pero las cosas esenciales que son de la colectividad deben tener un norte claro y seguro y debe haber continuidad en los proyectos. Aquí tenemos dos serios defectos en la sociedad dominicana, y es que no hay política de mantenimiento. Cuando un gobierno construye obra, el siguiente entiende que eso no es su punto de necesidad de atención y la dejan en abandono. Inversiones cuantiosas, especialmente en el área deportiva, cuando se hacen juegos nacionales en un pueblo, se hacen grandes inversiones. Pasadas esas celebraciones se olvidan las instalaciones y es un dinero perdido, a menos que la propia comunidad trate de habilitarlo para otros fines. Nosotros hemos visto, por ejemplo, puentes construidos hace muchos años que se mantienen porque tienen una calidad en los cimientos y porque se le da mantenimiento. Vemos otros, sin embargo, que se construyen recientes y una corriente se lo lleva porque tienen malos cimientos y mal mantenimiento. Entonces el primer llamado sería ese, a que cambiemos la actitud y reconocer que cuando el Estado tiene una necesidad, no debemos ver el color
si estamos en el gobierno, estamos en la oposición. Es una necesidad nacional y hay que atenderla. Cuando la reforma tiene justificación, no para gasto superfluo, no para capricho, sino para atender necesidades, entonces todos debemos cerrar fila con ella. Pero no debemos estar jugando a la magar y no dar. Debemos presentarle al país esa reforma que entendemos útil, justa y útil para la sociedad, y que cada quien emita su opinión, y que los órganos institucionales, como es el Congreso Nacional, la discutan, la sancionen y el Poder Ejecutivo la promulgue, para que se convierta entonces en lo que necesitamos, en una ley de la nación. Hay leyes que van aceleradas y otras que van, como siempre, en cambio de primera. El cambio de primera tiene la característica de que es poderoso, pero no avanza. La corriente política por la que se desliza el Partido Revolucionario Moderno pudiera calificarse de conceptos de sacrificio, porque grandes cambios en el orden económico y financiero han sido promovidos, han sido generados durante estos gobiernos, Fabio. Sí. Si tú quieres te resumo y te digo, bueno, el caso de Listevis, surgió el impuesto a la transferencia de bienes industrializados. Eso fue durante uno de los gobiernos de esa corriente política, sí, que aborda el Partido Revolucionario Moderno. Te puedo citar varios cambios, varios, por ejemplo, la ley monetaria y financiera, la ley, la seguridad social, eventos que en cierto modo han impactado duro en la economía y que han sindicado a esa corriente política como agresiva en esos aspectos. No sé si me estoy dejando entender. Claro, sí. Es que esa observación es muy atinada y muy valiosa, porque realmente... Fíjate que nadie ha querido ponerle la mano desde el 12 sí, a la reforma tributaria. Y la ley monetaria y financiera, que organizó la banca, que organizó todas las instituciones financieras, la seguridad social, así como tú dices. O sea, son leyes de institucionalización del país que realmente tienen un costo político, porque la organización cuesta. De ahí es que el presidente dice, bueno, me dieron los votos, me votaron, me reeligieron para esto, ¿no? Claro. O sea que realmente eso tiene su costo político. Organizar tiene un costo político, que por eso esa otra corriente se empeñó mejor y dejó aplazar desde el 12 esa reforma, porque no quería correr el costo político. Pero esto es una necesidad porque el país sigue, el país continúa, los políticos pasan. Y los partidos también pasan, porque ya muchos de los partidos que dirigían la política nacional hoy son pasados. Sí, lo que dice Fabio, Francisco, y lo que tú dices, Mona, yo estoy completamente de acuerdo. Y el PRM en este caso está llamado, a nuestro humilde entender, a hacer las grandes transformaciones como se ha comprometido el señor presidente Luis Abinader. Ahora bien, nuestra preocupación está en que nosotros como administradores estamos, nuestra experiencia ha sido que grandes transformaciones, grandes cambios, hay que hacerlo en una cantidad, en un número limitado. Para mi humilde entender, 10 reformas es demasiado. Yo pienso que en un país cualquiera, hacer 2 o 3 reformas importantes, a nuestro humilde entender, y esa sería la recomendación en el tiempo que le queda al presidente Abinader. Presidente, concéntrese en las 2 o 3 reformas que usted considera atractivamente para usted, la más importante para dejar un legado. Y olvídese de 7, que yo le aseguro, quizás, a mí no me gusta asegurar así, pero yo pienso que es muy difícil que se logren las 10. Concéntrese en las 2 o 3 que va a crear un impacto, un legado, porque a nuestro humilde entender,
y olvídese del resto, presidente, en eso consiste el liderazgo. Mandela dijo, presidente Mandela, usted está tomando medidas que no son simpáticas. Dijo, a mí me eligieron para yo ser el líder de esta nación, yo soy el que debe tomar las decisiones. Francisco. La reforma fiscal integral está demorada, no olvidada. Bueno, con estos temas y ese eslogan de balance financiero, que es la alerta, es como la antorcha que llevamos en la mano y la bandera que tenemos izada respecto al pacto fiscal, y estos comentarios que aunque abordan se ponen los ribetes de la política porque decimos ideología de partidos, bueno, nosotros no tenemos, no vendemos bandería política en balance financiero, estamos en el centro, somos neutrales, pero con estos pronunciamientos concluimos esta festiva edición de balance financiero, motivada en el cumpleaños de Francisco Canahuate, a quien le deseamos un feliz resto del día, y a ustedes, amables televidentes.